Esto es Foro Canal 10 con Eric Mejía. El primer segmento de Foro Canal 10 es patrocinado por Banco Atlántida. Muy buenas, Honduras. Hoy estamos en martes 12 de diciembre, a escasos 19 días para darle el último adiós a este año 2017 y para darle una cordial bienvenida al año 2018. En las últimas horas han acontecido hechos trascendentales, particularmente en la política hondureña. Un informe inesperado para la clase política ha presentado en las últimas horas la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad MAXI. Este informe ha sido acompañado, aparte de una denuncia, ha sido acompañado por un requerimiento fiscal ya presentado por el propio fiscal general Óscar Armando Chinchilla. También el propio portavoz de la MAXI le ha hecho una seria advertencia a la clase política, que a raíz de estas acciones no se vayan a atrever a destituir al fiscal general Óscar Armando Chinchilla. Se está denunciando y se está requiriendo a 5 actuales diputados por el delito de malversación de fondos públicos. Ha sido un informe que nos imaginamos que la clase política que hoy forma parte del Congreso Nacional, que es donde está la correlación de fuerza de todos los partidos políticos, no se lo esperaba. Acompañado por lo que ha dicho en las últimas horas la MAXI, ya la Comisión de Política Limpia del Tribunal Supremo Electoral ha anunciado de que ya preparan el informe sobre los gastos de campaña de los partidos políticos. Se vencía el plazo ayer, el plazo establecido en la ley, pero la Comisión de Política Limpia le ha dado un espacio de 10 días adicionales para que los partidos políticos y los candidatos a cargo de elección popular que participaron en las pasadas elecciones del 26 de noviembre puedan presentar sus respectivos informes hasta el 21 de diciembre, es la fecha límite. Hoy les anuncio, están con nosotros los comisionados de la política limpia, tanto el abogado Kelvin Aguirre, Javier Franco y también Germán Espinal. Pero antes de presentarlos, vamos a observar este reporte que ha presentado la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad MAXI, cuando se ha requerido y se ha denunciado a 5 actuales diputados del Congreso Nacional de la República. Desde que se instaló el pasado mes de septiembre la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción en el Ministerio Público de Honduras, UFESIC, ha venido trabajando con la MAXI-OEA en forma silenciosa la investigación de casos de corrupción de alto impacto. Producto de este trabajo, hoy se presenta el primer caso de corrupción investigado completamente bajo el esquema de equipos integrados, donde participan fiscales e investigadores de Honduras y expertos internacionales de la MAXI-OEA. El fiscal jefe del UFESIC lideró un equipo conformado por fiscales, investigadores, analistas financieros y peritos nacionales e internacionales para desmantelar lo que se ha denominado Red de Diputados Corruptos, que extrajo recursos que pertenecen a Honduras destinados a programas sociales. Se trata de una modalidad delictiva en donde 4 diputados y una diputada se han apropiado de forma ilegal de fondos públicos. La estructura de la red de diputados involucrados es la siguiente: Héctor Enrique Padilla Hernández, Audelia Rodríguez Rodríguez, Augusto Domingo Cruz Asensio, Denis Antonio Sánchez Fernández y Eliazar Alexander Juárez Sarabia. Además de los diputados, otras personas participaron en el ilícito penal para facilitar el drenaje de estos fondos. Entre ellos mencionamos Jeremías Castro Andrade, tesorero; José Napoleón Panchamé Vanegas, director ejecutivo de la ONG; Giovanni Castellano Veraz, gestor de la ONG. Todos los diputados cambiaron de partido político luego de los hechos. En materia de este caso, salvo Eliazar Juárez,
quien mantuvo su militancia política en Libre. Hasta el momento, ninguno de los diputados ha sido reelecto en los recientes comicios. La UFESIC, con el apoyo de la MASI, presentó ante el juez natural de la Corte Suprema de Justicia un requerimiento para dar inicio al proceso penal por el delito presuntamente cometido de malversación de caudales públicos. Por ser diputados deberán ser juzgados ante la Corte Suprema, debiendo el Pleno de Magistrados designar al juez que verá el caso. También se ha pedido la suspensión inmediata de su calidad de diputados. La investigación comenzó en el mes de septiembre de 2017, siendo denunciado originalmente en febrero del 2006 por algunos diputados en medios de comunicación. Los diputados utilizaron una ONG que recibió el dinero de la Secretaría de Finanzas y del Congreso Nacional destinado supuestamente a proyectos sociales. Este mecanismo ha sido muy criticado por la opinión pública, pues por esta ruta se drenan recursos públicos sin mayor control del Estado. La ONG utilizada es la Asociación Nacional de Productores Industriales de Barrios y Colonias de Honduras, ANPISH, quien recibió varias transferencias de la Secretaría de Finanzas por 3.300.000 lempiras el 14 y 21 de diciembre del 2015. En total se trasladó a dicha ONG 8.300.000 lempiras, poco más de $360.000. La ONG para esta operación ilícita abrió una cuenta corriente en Banco La Vivienda, número 1221217915, donde se depositó todo el dinero proveniente del Estado. Está probado que al día siguiente del depósito en dicha cuenta se realizaron los pagos a los diputados mediante cheques. Estos cheques fueron depositados en sus cuentas personales o cobrados el mismo día del giro. Además, los directivos de la ONG han confirmado que jamás se ejecutó ninguna obra social y que, por el contrario, se entregó el dinero a los diputados de forma ilícita. Los diputados recibieron cheques directamente de la cuenta de la ONG. Los valores totales entregados a cada diputado fueron los siguientes. Héctor Enrique Padilla Hernández recibió 269.460 lempiras. Audelia Rodríguez recibió 359.280 lempiras. Augusto Domingo Cruz Asensio recibió 269.460 lempiras. Denis Antonio Sánchez Fernández recibió 449.110 lempiras. Eleazar Alexander Juárez Arabia recibió 449.110 lempiras. Los propios diputados solicitaron al Poder Ejecutivo los fondos que luego les entregó la ONG. Se ha acreditado en la investigación que los fondos públicos fueron usados por los diputados para gastos personales. El resto del dinero que administró la ONG fue destinado a otras ONG y a otras personas. Sobre este punto continúa la investigación. Esperamos que la justicia haga ahora su trabajo. Nosotros seguiremos trabajando con nuestros colegas de la Fiscalía de Honduras para llevar a los tribunales las redes de corrupción. Comienza ahora con UFESIC y la MAXI una nueva etapa en la lucha contra la corrupción. Cuando la MAXI se apersonó ante el Ministerio Público, el portavoz Juan Jiménez Mayor le hizo una seria advertencia. A la clase política representada en el Congreso Nacional de la República. Por estas acciones, dice Juan Jiménez Mayor, no vayan a destituir al fiscal general Óscar Armando Chinchilla. Así lo ha dicho Juan Jiménez Mayor, portavoz de la MAXI. Queremos decirles que el liderazgo del doctor Chinchilla, al mando de la Fiscalía de Honduras, ha producido excelentes resultados para el país. Excelentes resultados en materia de lucha contra el crimen y ahora excelentes resultados en la lucha contra la corrupción. Si tocan al fiscal Chinchilla, tocan a la MAXI. Y queremos en eso ser muy enfáticos para efectos de determinar que las instituciones funcionen en el país. Y es una exhortación a la clase política, sobre todo al Congreso Nacional, para que tomen muy en serio el trabajo que viene haciendo la Fiscalía de Honduras en materia de combate al crimen y a la corrupción. Muchas gracias. Era lo que decía en su momento el portavoz de la MAXI, Juan Jiménez Mayor, cuando se apersonó ante el Ministerio Público para presentar esta denuncia que fue acompañada de inmediato por un requerimiento fiscal promovido por el propio fiscal general Óscar Armando Chinchilla.
un informe inesperado para la clase política hoy representada en el Congreso Nacional de la República. Son 5 diputados, 1 del Partido Libre, 1 del Partido Liberal y 3 del Partido Vamos. De esos 5, 4 salieron electos en 2013 por el Partido Libre y 1 por la Democracia Cristiana. Pero que se puso en moda el transfugismo político, la mayoría se fue para el Partido Vamos, 1 regresó al Partido Liberal y 1 se quedó en el Partido Libre. Bueno, a esta hora de mañana ya saludo a mi selecto equipo de panel. Los comisionados de la política limpia del Tribunal Supremo Electoral, abogado Kelvin Aguirre, presidente de la Comisión de Política Limpia. Buenos días. Hola, buenos días, Eric. Un gusto estar en su programa y también estar compartiendo en este panel con mis colegas comisionados, Germán Espinal, Javier Franco, y compartir con ese gran auditorio que tiene este tan gustado foro para poderlos informar y orientar sobre el sentido, el alcance y todos los avances que hemos tenido Comunidad de Política Limpia. Vean ustedes, y como cabeza de grupo ya los presentó, ya se nos adelantó el abogado Kelvin Aguirre. Javier Franco, buenos días. Buenos días, Eric, muchas gracias también al enorme auditorio de este foro de la mañana. Nos sentimos nuevamente complacidos de estar acá. Es nuestra tercera comparecencia y recordar que fue la primera que hicimos una vez que fuimos nombrados en junio. Para nosotros es importante estos espacios porque de alguna manera, aun cuando no tenemos muchas comparecencias en medios de comunicación muy seguido, aprovechamos estos foros para poder informar, como decía el comisionado Aguirre, los avances, los logros de la unidad, y nos sentimos complacidos. Hoy podemos pues entrar en detalle. Ya tenemos más o menos 2-3 semanas de estar ausentes en medios, y esta semana con la conferencia de prensa de ayer quisimos retomar un poco para informar cuáles son esos avances y logros que hemos tenido. Y ese va a ser el tema central hoy. Saludo también al abogado Germán Espinal, miembro de esta Comisión de Política Limpia. Buenos días. Buenos días, Eric. Siempre es un agrado compartir de manera particular. Cada encuentro hay siempre nuevas ideas y nuevas buenas noticias. Estoy convencido de esta unidad fue creada como una unidad de transparencia y de lucha contra la corrupción en el ámbito del proceso de fiscalización, desde luego. Uno de los temas que nos alegra mucho es esta noticia que se relaciona con el comportamiento de la clase política, y por lo cual nos permitimos darle un respaldo a don Juan Jiménez en la MASI, que es el organismo que nos acompaña también en el proceso de instalación de la unidad de política limpia. Es el mandato que nosotros tenemos de parte del Congreso, que es crear esta unidad de fiscalización y financiamiento para el proceso electoral, y esa misión es la que hemos estado tratando de aplicar según el mandato y la ley que nos autoriza esa función. ¿Cómo recibe usted, abogado Germán Espinal, partiendo de su experiencia y como militante de la clase política hondureña, este informe presentado en las últimas horas por la Maxi? Bueno, era un informe que ya se conocía, ¿verdad? Y que muestra las distorsiones en el quehacer de la política, sobre todo esta figura de la falsedad, del transfugismo, de lo que llaman en otros países el salto de las trancas, y el otro, la cooptación también de los cuadros políticos a través de este tipo de lisonjas económicas, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos de llamar la atención? ¿Qué es lo que hace en este caso las pugnas entre los grupos económicos, en el caso del norte, en el caso de la Ceiba con la señora Audeli, en el caso de Santa Bárbara, y con personajes también que han estado en el bajo mundo, ¿verdad? Es decir, impresionante que un grupo de diputados de algún prestigio sean, como dicen, manipulados por lana, porque las figuritas que uno ve manejando esto son lanas, pues yo no los puedo dar otro calificativo, ¿verdad? Que ya se conoce en el país, entre negocios turbios y cosas de ese tipo, lo cual entonces nos muestra que hay un deterioro de cierto sector de la clase política. Pues esto no puede llevarse uno en un solo saco a todos los miembros de la clase política, desde luego, ¿verdad? Estamos viendo cada vez la necesidad de fortalecer la institucionalidad, sobre todo estos procesos electorales que han tenido un problema que
no nos dan una solución, nos satisface. El analista Miguel Calix de una de las fundaciones ha hecho una buena caracterización de este proceso respecto a las expectativas y a la urgente necesidad de rebasar los límites de modernización del Estado y fortalecer el proceso electoral para poder tener resultados primero más rápido, ¿verdad? Y que las inversiones económicas que se hagan sean vistas por el público, por el ciudadano, en resultados positivos, que no nos den incertidumbre, que no nos den vulnerabilidad, que nos den seguridad. Hoy estamos lamentando, por ejemplo, y mi solidaridad con la gente que ha sufrido, además del incremento del tiempo que ha bajado a como 10 grados, muertes, violencia en todo el país. Y eso es lo que nosotros queremos acentuar, ¿verdad? Que la sociedad necesita consolidarse. Con pobreza se puede vivir decentemente. Javier Franco, usted es experto en materia de marketing. ¿Cómo queda la imagen de la clase política, más aún hoy con la presentación de este informe de parte de la MAXI, que ha sido acompañado también de inmediato por un requerimiento fiscal del propio fiscal general de la República? Bueno, en primer lugar, ratificar como un comisionado de la Unidad de Política Limpia, como lo ha expresado también el comisionado Espinal, y entiendo también así lo hará el comisionado presidente Aguirre, ratificar y dar nuestro mayor respaldo al papel de la OEA MAXI en Honduras. Ellos han sido también parte protagónica para que la Unidad de Política Limpia pueda no solo tener su origen, sino también su fortalecimiento, de manera que a don Juan Jiménez Mayor lo felicitamos pues por estas acciones. Al final, lo que usted hace la pregunta, Eric, el tema de la imagen de la clase política, pues en materia política, en marketing político, la imagen es meramente una consecuencia de algo que se ha hecho o se ha dejado de hacer o se ha hecho mal. En consecuencia, hoy en día fuimos a un proceso electoral con mayor veeduría social, con mayor veeduría, hubo más ojos en este proceso. Era un proceso totalmente diferenciado, donde permitía diferentes fenómenos que en otros procesos no se habían dado, como el tema de la reelección, no solo para alcaldes, que había existido históricamente, sino que a nivel de la figura presidencial, también el tema de las alianzas, de las fuerzas políticas, pero sobre todo a nivel mesoinstitucional, la creación, funcionamiento y desarrollo de una unidad de política limpia que iba a ser un veedor más del proceso, específicamente en el tema de cómo los candidatos y candidatas o sujetos obligados financiarían su campaña política. Por lo tanto, los partidos políticos, que tienen dos funciones, su función institucional y su función social, de ahí se deriva el problema, y vemos como consecuencia hoy a políticos incluso altamente reconocidos, cuestionados o que han iniciado un proceso, precisamente porque las figuras políticas comienzan a nivel de los partidos políticos con una simpatía hacia una forma en cómo un partido político se desarrolla, luego se vuelven militantes y luego se vuelven dirigentes. En todo ese proceso de simpatizante a militante y dirigente, el comportamiento del candidato o la candidata va permitiendo en su historia, en su carrera política, hacer o dejar de hacer o hacer mal las cosas. Y el transfugismo político al que hacía referencia el comisionado Espinal es algo que ocurre en muchos países del mundo, principalmente en los países de América, pero que es lamentable porque el transfugismo político no es algo positivo, es algo negativo. Y de eso estamos hablando, o sea, cómo un candidato o una candidata se cambia de una bancada ya siendo electo a otra bancada. Habría que analizarlo, o sea, no lo estoy cuestionando, lo estoy poniendo en tela de duda por el tema de imagen que usted habla. Habría que ver si es por aspectos ideológicos, habría que ver que es por aspectos emocionales o de impulso, que realmente está comprometido con un interés común, o habría que ver si realmente cambió de una bancada a otra por algún otro tipo de interés que podría de alguna manera cuestionar no solamente su accionar, sino su imagen. Bueno, por aspectos monetarios, entonces, abogado Kelvin Aguirre, usted, a diferencia de Javier Franco y también del abogado Germán Espinal y de mi persona, usted ha sido parte del Ministerio Público, ha sido fiscal, hoy es el presidente de la Comisión de Política Limpia. Cuando Juan Jiménez Mayor presenta esta denuncia, de inmediato es acompañada por un requerimiento fiscal del propio fiscal general Óscar Armando Chinchilla. ¿Cómo analiza usted el comportamiento del Ministerio Público con esta acción?
Bueno, nosotros como Unidad de Política Limpia, y va en el mismo orden de ideas que han expresado mis colegas comisionados, saludamos esta acción penal que ha presentado el Ministerio Público en acompañamiento con la OEA-MASI, quien ha impulsado también este proceso penal. De igual forma, importante reconocer la labor que ha hecho la OEA-MASI en contra de la impunidad, y creo que muestra de ello es esta acción que se ha judicializado. Yo lo analizaría desde el punto de vista de que esto es un proceso, como bien lo manifestaba el fiscal general y el doctor Juan Jiménez Mayor, que ha llevado un tiempo, ¿verdad? Que ha sido una investigación compleja. Yo cuando estuve en la Fiscalía, estuve en la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, en la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, y los procesos contra los funcionarios son los más difíciles, son los que llevan mayores retos, ya que se encuentra con todo un andamiaje que al final es bien difícil irlo derrotando, ya que vemos de que hay poca colaboración a veces de las mismas autoridades en brindar alguna información en estos casos. Entonces estos procesos los vuelven más complejos. Entonces para mí esto se vuelve histórico. Esta unidad también que creó el Ministerio Público, la UFESIC, que también fue gracias al impulso de la OEA-MASI, vemos que va a traer una gran lucha contra la corrupción y también contra la impunidad, que era esa gran deuda que había con la sociedad. Y recordemos que estos casos son de mayor impacto, y al final esto se produce de que la sociedad lo vea con buenos ojos, y de que también todos los altos funcionarios ya vean que ahora ya hay menos impunidad, y de que al final no importa la cuantía, porque vemos de que las cuantías no eran altas, sino la acción que ellos cometieron de drenar fondos que son del Estado, que pudieron servir para el pueblo, para la gente más humilde, para fondos sociales, y que al final ellos se apropiaron de ellos, aunque se respeta su principio de presunción de inocencia, pero obviamente desde que el Ministerio Público de la Fiscalía está presentando un requerimiento fiscal, ellos ya es porque cuentan con todos los elementos probatorios, ya están haciendo un prejuzgamiento como Ministerio Público. Obviamente ellos tienen esa garantía constitucional del principio de presunción de inocencia, que tiene que ser derrotado ya ante los órganos jurisdiccionales competentes. También importante rescatar Eric, y que es la institucionalidad, cómo está actuando de manera coordinada. Nosotros como Unidad de Política Limpia tenemos que actuar de esa misma manera, coordinada con toda la institucionalidad existente, y una de ellas es el Ministerio Público, que según la ley de financiamiento, transparencia y fiscalización a partidos políticos, el Ministerio Público está en la obligación de colaborar con la unidad, porque recordemos que la unidad también es una institución de combate a la corrupción, de combate al crimen organizado, y obviamente no puede accionar sola, sino que necesita el apoyo de toda esta institucionalidad como es el Ministerio Público. Abogado Kelvin Aguirre, partiendo de los procesos establecidos en ley, ¿qué tuvo que haber pasado para que de inmediato el Ministerio Público acompañara esta denuncia con un requerimiento fiscal? Normalmente hay tiempos establecidos en la propia ley del Ministerio Público, pero ¿qué tuvo que haber pasado? Porque de inmediato, cuando Jiménez Mayor se apersona al Ministerio Público, de inmediato el fiscal general procede con el requerimiento fiscal. Bueno, recordemos que este proceso inicia con una denuncia del año pasado, que nosotros lo vimos en los medios el día de ayer, que fue interpuesta por José Manuel Zelaya Rosales, por el diputado Jorge Calix, los dos honorables diputados, donde de ahí inicia el proceso. Todo proceso inicia con una denuncia. Luego, durante todo ese año, han hecho un montón de diligencias investigativas que al final concluyen con la judicialización del caso, que es mediante un requerimiento fiscal, donde según miren las noticias, están pidiendo orden de captura, también incluso solicitaron la orden de allanamiento a las viviendas, y es porque durante todo este proceso recabaron todas las pruebas para poder fundamentar esta acción penal pública, poderla sustentar este expediente, y me imagino que de manera coordinada con el asesoramiento de la MASI y con expertos internacionales pudieron ejercer una acción penal más coordinada, más sustentada, con mayor soporte, que al final a nosotros como fiscales nos inculcaban, nos enseñaban
Si va a presentar un requerimiento fiscal, tiene que ser igual a una sentencia condenatoria. No es que va a ir a presentar un requerimiento débil, con falta de elementos probatorios, porque al final eso también se va a traducir en una impunidad, y recordemos que hay un principio también constitucional, que nadie puede ser juzgado por la misma causa dos veces. Entonces imagínense el riesgo de presentar un requerimiento fiscal que carece de sustento probatorio y después lo sobreseen, lo absuelven, ya no va a poder volver a iniciar otra acción. ¿Habrán suficientes indicios, según el Ministerio Público, para proceder contra estos 5 diputados? Pues eso es lo que ellos han manifestado públicamente. Vemos también que esa es la impresión que da, porque fue un proceso que duró a un año aproximadamente, que tuvo el acompañamiento de la MAS y de expertos internacionales, por lo que sí esperamos de que tenga todos los elementos probatorios y que al final puedan combatir esta impunidad y que tenga un resultado positivo para la sociedad hondureña. Abogado Germán Espinal, ¿se siente un precedente hoy para la clase política con la simple denuncia? Nosotros habíamos comentado, periodista Eric, en repetidas oportunidades antes del proceso electoral, en nuestras relaciones con los partidos políticos, con los candidatos, en las capacitaciones, que iba a ser muy penoso para los candidatos, los sujetos obligados, los partidos políticos, el proceso en el cual el esfuerzo de aplicar la institucionalidad de la ley nos llevaba a, de alguna manera, a transparentar el proceso electoral. Pero después lo penoso era ver cómo gente que se encumbra, busca prestigio, busca la vindicta pública para que le dé su apoyo, hace una oferta política para ganar el voto y después es perseguido, ya sea por su vinculación a este tipo de ilegalidades, y se convierte de candidato a imputado. Esa era la parte que nosotros veíamos, y que la preparación con que el Ministerio Público, la MAS y otras agencias están trabajando de perseguir el crimen organizado, el lavado de activos, debe continuar. Esa es mi perspectiva, y debe de ser fuerte en esta acción, para que los que se sienten con inmunidad para poder protegerse frente a los ilícitos, encuentren en la acción de la fuerza de las instituciones la capacidad persecutoria y de condena que permite revertir el curso que ha tenido en el caso de Honduras la impunidad. Este es un ejemplo a la clase política, que el encumbramiento a la categoría de alcalde, de diputado o de presidente no es una carta en blanco para ejercer la impunidad. Es al contrario, es una obligación. El presidente Obama decía en que lo han viralizado, el honor que es para un ciudadano servir en las más altas posiciones de acuerdo con la ley y de acuerdo con los principios democráticos. Ese es el orgullo que debe tener un servidor público, y así se define entonces también la categoría de servidor público, servidor del pueblo, no un aprovechador de los recursos de la nación. Entonces, desde ese punto de vista hay un mensaje claro, que nosotros lo repetimos, queremos verlo sirviendo a su población, no tocando las puertas de las cárceles. Que es lo que está dando ese mensaje, y creo que es correcto y es positivo, y nosotros con mucha fuerza lo apoyamos. Vamos a hacer la primera pausa comercial. Cuando regresemos, ya el tema central, este informe que está preparando la Comisión de Política Limpia sobre los gastos de campaña de los partidos políticos, y ya con este caso de estos 5 diputados también vamos a conocer de parte de voz de ustedes de dónde obtuvieron fondos, de dónde obtuvieron dineros los políticos que participaron en la contienda del 26 de noviembre para financiar sus propias campañas. Una pausa, ya regresamos. Con tus tarjetas de Banco Atlántida te puedes ganar un carro. Son 30 carros último modelo. Solo tienes que usar tus tarjetas de crédito o débito de Banco Atlántida, y por cada 100 lempiras de compras acumulas boletos electrónicos para participar en uno de los 3 grandes sorteos. Si aún no la tienes, solicítala ya. Entre más las utilices, más oportunidades tienes de ganar. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. El primer segmento de Foro Canal 10 es patrocinado por Banco Atlántida. Ya regresamos con Foro Canal 10. Con
tus tarjetas Banco Atlántida te puedes ganar un carro. Son 30 carros último modelo. Solo tienes que usar tus tarjetas de crédito o débito Banco Atlántida. Y por cada 100 lempiras de compras, acumulas boletos electrónicos para participar en uno de los 3 grandes sorteos. Si aún no la tienes, solicítala ya. Entre más las utilices, más oportunidades tienes de ganar. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Nuestro plan es que encuentres miles de momentos como este. Que existan muchos apretones de manos. Que celebres grandes momentos. Que tu rostro se ilumine también de noche. Nuestro plan es tu salud. Vive más. Programa apoyado por el Gobierno de la República de Honduras. Diálisis de Honduras. Únicos con certificación internacional en Centroamérica de Acreditas Global. En Empresa Energía Honduras, seguimos trabajando con esmero, cumpliendo con las actividades asignadas por contrato a través de programas innovadores e integrales de atención al cliente, con el enfoque de una atención personalizada. Nuestras cuadrillas en todo el país, día a día, al cuidado y operación de la red de distribución, reportes y operación 24/7. Marca gratis desde el celular 118 o 2276-4670. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Estar al día, pagando a tiempo, te da energía. Feliz navegar, feliz navegar, feliz navegar con mi smartphone contigo al WhatsAppear. Ay, qué veloz se me fue la foto, ay, qué veloz se cargó el video, ay, qué veloz mi internet te digo con mi smartphone al navegar. Llévate tu smartphone 4G LTE desde 999 lempiras. Te regalamos una super recarga de 100 lempiras. Búscalo en tiendas Tigo. Tigo me llega. Usted está viendo Foro Canal 10. Este segmento de Foro Canal 10 es presentado por Seguros Atlántida. Hacemos más por usted. A esta hora de la mañana y hoy martes 12 de diciembre le consulto, ¿cuándo cree usted que debe hacerse la declaratoria oficial de las elecciones generales? ¿Hasta el 23 de diciembre o antes de esa fecha? Dos opciones, la opción A, 23 de diciembre, opción B, antes de esa fecha. Usted puede participar enviando un mensajito al 1015 o marcando el asterisco 1015. Le reitero, ¿cuándo cree usted que debe hacerse la declaratoria oficial de las elecciones generales? Hasta el 23 de diciembre o antes de esa fecha. Dos opciones, la opción A, 23 de diciembre, opción B, antes de esa fecha. Usted puede participar enviando un mensajito al 1015 o marcando el asterisco 1015. La tendencia a esta hora de la mañana es la siguiente, 50% dice que 23 de diciembre y un 50% antes de esa fecha. Bueno, hay un cierto grado de incertidumbre, aunque el sistema de cómputo ya cuantificó el 100% de las actas, pero ya, independientemente del bando al que esté el televidente, la gente quiere saber la declaratoria oficial. Abogado Kelvin Aguirre, se vencía ayer 11 de diciembre, se vencía el plazo establecido en la normativa para que se presentara los informes de gastos de campaña ante la Comisión de Política Limpia. ¿Qué decisión han determinado ustedes tomando en cuenta de que por primera vez hoy entra en función una Comisión de Política Limpia? Sí, Eric, efectivamente ayer se vencía el plazo para presentar los informes por parte de todos los candidatos y candidatas de los partidos políticos y candidaturas independientes. Estos informes son los financieros, de ingresos y egresos de su campaña política, los cuales tenían que presentarlo al partido político y con copia a la unidad. Sin embargo, recibimos diversas solicitudes de prórroga por parte de todos los candidatos, de todos los partidos políticos, para que ampliáramos el plazo. Entonces nosotros nos reunimos como pleno de comisionados y decidimos ampliar el plazo conforme a estas solicitudes y también valorando lo que son los acontecimientos postelectorales, porque recordemos que hay muchos candidatos y candidatas que son del interior del país, que se les dificultaba venir hasta la ciudad, por lo que nosotros ampliamos el plazo por 10 días calendarios más.
El plazo que establecía el reglamento de la ley de política limpia era de 15 días calendarios, una vez celebradas las elecciones generales, que debían presentar el informe del partido político y con copia de la unidad. Ganen o pierdan, tenían que presentarlo. Y hasta el día de ayer habían presentado más de 50 candidatos y candidatas los informes, los cuales lo valoramos mucho porque mostraron el interés y cumplieron en el plazo establecido en el reglamento de la ley. Sin embargo, como le decía, sabemos que los otros candidatos y candidatas han tenido dificultades, ya que estos acontecimientos postelectorales han afectado la rendición de cuentas, la elaboración de informes, porque recordemos que también como ellos iban optando a una candidatura, estaban en todo ese proceso ya sea de impugnación o de estar revisando todas las actas para ver cómo le fue a ellos en esta contienda electoral. ¿Fueron entonces los partidos políticos a petición de los candidatos a cargo de elección popular los que solicitaron a la Comisión de Política Limpia esta prórroga de 10 días? Sí, importante también mencionar que nosotros hemos estado trabajando arduamente y nosotros les mandamos una nota a todos los partidos políticos recordándoles cuándo se vencía el plazo. Eso fue la semana pasada, antepasada, que les enviamos esta nota a los partidos políticos y diciéndoles de que tenían que recordarle a todos los candidatos y candidatos que debían presentar este informe de ingresos y egresos, también cómo lo debían presentar. Ahí mismo le detallamos todos los formatos que nosotros hemos subido a la página web del Tribunal Supremo Electoral, donde hay un enlace de la Unidad de Política Limpia, donde todos los candidatos y candidatas ahí pueden bajar los formatos. Esto es para facilitarles a ellos su rendición de cuentas y a nosotros la fiscalización, tal como manda la ley y el reglamento. Entonces, ahí les recordamos y les dijimos a los partidos políticos que exhortaran también a todos sus candidatos y candidatas que presentaban los informes. Sin embargo, como le decía, estos acontecimientos postelectorales que han afectado a toda la economía del país, han afectado a toda la población en general, obviamente la clase política tampoco se salva de estos acontecimientos, porque se presentaron prórrogas de todos los partidos políticos para que nosotros ampliáramos este plazo, y lo cual nosotros en el Pleno de Comisionados, mediante una resolución, conseguimos ampliarlo por 10 días calendarios más, los cuales vencen el 21 de diciembre de este año. Bueno, Javier Franco, ¿qué debe de contener este informe que deberán presentar los candidatos a cargo de elección popular? En primera instancia los partidos políticos, pero también una copia a la Comisión de Política Limpia. Sí, recordemos que hay dos tipos de informes, tanto el que van a entregar los partidos políticos como sujetos obligados mismos de la ley, como el que entregarán también las candidatas y candidatos que participaron en este proceso electoral, que también son sujetos obligados de la ley. O sea, son dos tipos de informes, solo que en tiempos diferentes. Ahora, en lo que hacía referencia el comisionado Aguirre, quienes deberán presentar informes, en este caso son las candidatas y candidatos que participaron a cargo de elección popular, pero tienen que entregarlo a sus partidos políticos a los cuales ellos pertenecieron o por los cuales ellos corrieron en la contienda política, con una copia a la unidad impresa y con una copia en digital. Es interesante y oportuno recordar de dónde viene el dato de la cantidad de sujetos obligados o candidatas a candidatos que están por obligación a presentar este informe ante la unidad, pierdan o ganen, como ha dicho el comisionado Aguirre. Recordemos que para este proceso electoral hubo cerca de 27.000 candidatas y candidatos, dentro de los cuales estaban los propietarios, propietarias y los suplentes. Eso lo contempla la ley, y eso, para esos efectos, en este tema de la elección 2017, 27.000 candidatas y candidatos se apersonarían a ese proceso electoral. Cuando diseñamos el reglamento, los comisionados de la Unidad de Política Limpia, el reglamento de la Ley de Política Limpia, pudimos consignar que para eficientar el proceso de investigación y para hacer mayormente estructurado y funcional el proceso de fiscalización del gasto de campañas a las candidatas y candidatos, lo oportuno era poner los ojos en primer lugar sobre los que eran propietarios. Por lo tanto, esa cantidad de los 17.000 candidatas y candidatos se redujo a una cantidad de entre 3.900 y 4.000 candidatos. Por algunas situaciones del proceso, algunos no lograron su inscripción, otros se retiraron. Por lo tanto, al final, la Unidad de Política Limpia detuvo sus ojos, su mirada, su proceso de investigación y fiscalización a cerca de 3.840 candidatas y candidatos que eran los propietarios, tanto en las fórmulas presidenciales como en las fórmulas para diputados y alcaldes. Y de estos fue que salió otra estadística, que todos, aun cuando todos eran obligados por la ley, no todos, Eric, lograron recibir ingresos económicos. Algunos recibieron donaciones en especie, y por lo tanto los requisitos
de registrar la cuenta bancaria, que era por medio de la cual íbamos a poder nosotros fiscalizar con el Sistema Financiero Nacional todo el gasto de campaña, y también su responsable financiero, no todos se vieron obligados en el proceso, porque solo los que iban a recibir dinero y los que iban a gastar, invertir dinero en publicidad y propaganda, en propaganda electoral, estaban obligados a registrar la ley, y de 3.850 quedaron en 1.850. El resto de ellos o no hizo publicidad o recibió o hizo publicidad recibiendo la misma en carácter de donación, lo cual siempre los obliga a que también tengan que presentar un informe. En conclusión, aun cuando cada candidata o candidato hizo su campaña de manera diferente, unos con donaciones, otros con aportes, otros con recaudaciones, todos están obligados a presentar su balance financiero, incluso hasta los que no lograron salir electos, hasta los que perdieron. Tanto los ganadores y ganadoras como los perdedores y perdedores tendrán que presentar a la unidad, o tendrían que haber presentado a la unidad el día de ayer hasta las 12 de la noche, su informe de balance financiero del gasto de campaña. Por eso fue que el Pleno del Comisionado de la Unidad de Política Limpia resolvió dar una prórroga de 10 días hasta el 21 de diciembre para efectos de que pudieran ellos concluir. Quiero también aprovechar el medio para decir que nuestros teléfonos, por medio de nuestros teléfonos, nosotros recibimos llamadas de los diferentes partidos, candidatas y candidatos, y los atendemos. Los atendemos de manera personal, los comisionados. Al igual, también tenemos nuestro personal técnico. Hoy en día también ya tenemos un equipo consistente de auditores, 11 auditores que fueron seleccionados mediante un proceso muy selectivo y muy riguroso. Y todas estas personas que trabajan con la unidad estamos dando asistencia. A nosotros nos llaman, les damos el teléfono de las personas con las que se pueden contactar y les dan una asesoría. Y la asesoría es un módulo o una forma de cómo presentar estos balances. Recordemos que todos los candidatos que emitieron o tuvieron gastos tenían un responsable financiero porque la ley los obligaba, el reglamento. ¿Qué quiere decir con esto? Que el responsable financiero es un técnico, es una persona que conoce de finanzas, conoce contabilidad y le va a ayudar o facilitar el proceso a la candidata o candidato a presentar este informe. Pero además de eso, la unidad a asesoría, incluso hasta capacitaciones, hemos ido a dar a algunos de los partidos políticos sobre cómo presentar su informe de balance financiero, y en eso estamos acompañándolos. Debe existir, concluyo con esto, el criterio de objetividad contable. Nadie, y estamos viendo cómo empezó usted el programa, en el tema de la imagen de los candidatos, lo que hagan mal, lo que hagan bien o lo que dejen de hacer, les va a pasar la factura al final. O sea que nadie puede dejar de hacer un informe con balance financiero de manera objetiva. Quien falsea información, la unidad tendrá también sus procesos de investigación a posteriori y podremos demostrarlo y comprobarlo. Abogado Germán Espinal, en un informe uno le puede meter de cualquier cosa. Cabe todo, así como se dice en el argot popular. Pero al final, ¿ustedes qué están solicitando a los candidatos a cargo de elección popular que den cuenta en ese informe? Mire, es impresionante, Eric, que uno pensaba que habría una cierta reserva de los candidatos a presentar su informe financiero. Sin embargo, el mismo día de la elección, nosotros recibíamos llamadas, como señala el comisionado Franco, de distintas personas. Yo le puedo dar una lista ahorita de, mira, qué significa, por ejemplo, el gasto de operaciones, qué significa esto, qué pongo en tal cosa. O sea, el mismo día de las elecciones hay gente responsable y seria de los partidos que está preocupada por quedar bien, por salvar su situación. Le puedo dar nombres: la doctora Carla Paredes, creo que Santa Bárbara, de Copán, Ibis, que es responsable financiero, llamando a Kelvin, llamándome a mí, porque si alguien no lo atiende, que estamos tratando de hacer esta liquidación. La comisionada Borjas, por ejemplo, doctor, véngase para que me explique esto, mándeme un empleado, yo quiero salir de esto rápido. Personas muy conocidas y que uno ve la preocupación que tienen por hacer las cosas bien hechas. Previo al día de partida de la campaña electoral, nosotros tuvimos reuniones a petición de los partidos pequeños, por ejemplo con Martín, el responsable de la UD, nos llevó: mire, yo voy a tener una lista de candidatos que van a correr por nuestro partido,
pero el partido está haciendo un esfuerzo para ver cómo les da 1000 lempiras, 2000, complementarios al esfuerzo que pueden hacer ellos para correr con una candidatura a nivel municipal. Y realmente tuvimos elementos que no nos convencieron en el sentido de decir Martín tiene buena labia para decir los comisionados le van a creer, sino, mire, yo al final, ¿qué voy a hacer? El partido va a decir, yo le di tanto para que él hiciera su campaña a nivel del municipio. Y entonces llegamos a un acuerdo prácticamente de poder categorizar al partido como el responsable financiero de los candidatos que inscribieron en el Tribunal Supremo Electoral para correr por un puesto de alcaldía y diputado. Y eso pues es lo que va a hacer cada uno de estos partidos. Ahí se viene un tema de preocupación y es un tema que lo discutimos, lo abordamos no solamente entre nosotros, sino también con algunos políticos, y que nos hemos comprometido también a identificar, no porque tengamos iniciativa de ley, las posibilidades de contribuir a producir en el mayor corto tiempo reformas electorales que consoliden el sistema y la institucionalidad. Abogado Kelvin Aguirre, nos están viendo bastantes alcaldes, bastantes diputados electos, también candidatos que perdieron la elección a nivel municipal y a nivel de diputados y también a nivel presidencial. Y ellos se preguntan y me mandan la interrogante, o sea, ¿qué debe de contener ese informe que se deberá presentar ante la Comisión de Política Limpia? Ok, Eric, ya le voy a detallar qué es lo que debe contener, pero previo a eso, yo sí quiero destacar, Eric, que no lo habíamos mencionado, que el informe preliminar de la misión de observación electoral de la OEA y el informe preliminar de la misión de observación electoral de la Unión Europea saludó y también manifestó ambos informes que era un gran avance la ley de política limpia y también la instalación de la unidad. Entonces vemos y el impacto, exacto, y el impacto que ha tenido también, y eso es importante que me dice el colega comisionado Esnal, que tuvo un efecto disuasivo, donde en esta campaña, lo cual es histórico, hubo menor gasto en propaganda electoral. Y así lo han señalado estos sendos informes preliminares que en el definitivo van a ir, me imagino, más desarrollados. Y entonces esto es muy positivo, ya que vemos que vamos avanzando con estos pasos firmes y que también recomiendan se debe fortalecer la unidad. Y esto vuelve histórico este proceso electoral y toda esta reforma electoral que crea la unidad de política limpia. Y también lo quiero hacer ver con respecto a este requerimiento fiscal que presentaron en contra de los 5 diputados, a los cuales hacemos énfasis, se le debe respetar el principio de presunción de inocencia, son inocentes hasta que demuestre lo contrario. Sin embargo, son acciones positivas que al final, como lo señalaban estos informes preliminares, como es la ley de política limpia, la unidad de política limpia, vienen a hacer un combate a la corrupción, vienen a hacer un combate al crimen organizado, al narcotráfico, que vienen a generar mayor impunidad y que todo este financiamiento de campañas sea de origen lícito, de origen cierto, y que haya una mayor cultura de rendición de cuentas y de transparencia. Y ya sobre el particular, contestando la pregunta que usted me hace que debe contener el informe, aquí nosotros, en el reglamento, como también señalaba el comisionado Franco, nosotros con buen sentido elaboramos 8 formatos que están en el artículo 17 del reglamento de la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos. Ahí ya indica cuáles son los formatos que debe utilizar, los cuales están subidos en la página web del Tribunal Supremo Electoral, como yo lo indicaba, en el enlace de la Unidad de Política Limpia. Y el primer formato, que fue un gran reto que nosotros tuvimos, que era el formato de acreditar su cuenta bancaria y la designación de su responsable financiero. Eso debe ir en ese informe financiero, ¿verdad? Que igual ya no lo dieron a nosotros, pero lo deben acompañar. También el formato de contribución en especies. Recordemos que ellos recibieron aportes en especies, la mayoría, los que no, pues no lo llenan, no les aplica. Ya sea recibieron banderas, stickers, gorras, camisetas. Entonces ahí lo deben llenar ese formato de contribución en especies, que es el formato UFT-03, y tienen las nomenclaturas, ahí los encuentran en la página. También el formato de contribución en especies que va diferenciado. Son 2 formatos. Uno que le pudo haber dado una persona natural o una persona jurídica, es decir, una empresa que le pudo haber dado esa aportación en especies. Asimismo, el formato de reporte de ingresos de colectas populares, algo que fue histórico. Más de 100 solicitudes de colectas populares recibimos nosotros como Unidad de Política Limpia, Erika. O sea, esto viene a transparentar, viene a romper esos paradigmas, a tener esos mejores controles sobre cómo los candidatos y candidatas y demás sujetos obligados recaudaban fondos. Antes hacían cenas
y nadie tenía ningún control, no le tenían que pedir autorización a ninguna autoridad. Entonces ahora ya no, ahora tenían que solicitar la autorización a la Unidad de Política Limpia y 5 días después de haber celebrado la colecta popular, ya sea una cena, una cabalgata, tenían que presentar el informe de cuánto fue lo que recaudaron. Y hubieron algunos candidatos que omitieron esta disposición legal, Eric, y nosotros los requerimos. Incluso a uno casi lo llevábamos al Ministerio Público por desobediencia, porque estaba omitiendo las citas que nosotros le estábamos dando para que compareciera donde nosotros y nos explicara el motivo por qué no había presentado el informe de la colecta popular. ¿De quién hablamos? Entonces, un candidato de alcalde de Potrerillos, en Cortés. Entonces, ahí nosotros vemos, Eric, que ahora con este formato de las colectas tiene que acompañarlo al informe, porque hubieron muchos candidatos que recaudaron fondos mediante esta modalidad de las colectas populares, o sea, mediante rifas, mediante cena. Entonces ahí tiene que ir, aunque ya lo hayan presentado la unidad, tienen que acompañarlo. Asimismo, el formato de informe consolidado por el registro de ingresos y egresos. Nosotros elaboramos un formato con todos nuestros técnicos sobre cómo deben presentar ese informe de ingresos y egresos, que ahí está el saldo inicial, el estado de resultados, el balance, y ahí ellos lo deben de presentar, acompañado con toda la documentación soporte. Asimismo, el formato para la presentación del informe final de gastos de campaña y el formato para registrar las aportaciones privadas. Es decir, que ahora toda la aportación privada que recibían los candidatos y candidatas, ya sea una aportación monetaria o una aportación en especie, ellos tenían que darle un recibo y era diferenciado. Si era aportación monetaria, ahí tenía que detallar si fue en efectivo, si fue en cheque, si fue una transferencia bancaria. Si fue en especies, también era otro formato que hicimos nosotros de recibo, que recibí 100 gorras, algún valor estimado tanto, y ahí tenía que reportarlo con el otro formato. Entonces, estos 8 formatos que están en el artículo 17 del reglamento es lo que debe contener el informe consolidado. Nosotros también hicimos un manual de pasos a seguir de cómo deben presentar los informes, lo cual también ya se lo facilitamos a todos los partidos políticos, y como yo le decía, en la nota que les enviamos, ahí detallamos todos estos formatos que son los que deben utilizar, los que aplican, porque hubieron candidatos y candidatos que nos decían no, yo solo recibí gorras, no recibí ningún dinero en efectivo. Entonces, bueno, solo detalle las aportaciones especies. Eso sí, como también decía el comisionado Franco, si se comprueba de que está falseando, eso puede incurrir hasta un delito de falsificación de documentos públicos. Si miramos de que alguien nos dice que solo recibió aportaciones en especie y después detectamos nosotros que él sí recibió algún aporte monetario, ya sea mediante la cuenta bancaria que él había acreditado para hacer campaña, ahí nosotros podemos incluso impulsar a través del Ministerio Público una acción penal pública por el delito de falsificación de documentos públicos. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero cuando retomemos el tema, vamos a hablar también sobre qué pasaría si un candidato no presenta este informe y salió electo, porque se ha hablado mucho del tema de la muerte política, algo que también sentaría un precedente en la política hondureña. Pero antes, vamos a hacer un contacto en vivo y directo con nuestro compañero Manuel Mengíbar. En las últimas horas, la Secretaría de Seguridad ha hecho un decomiso de droga líquida en Puerto Cortés. Manuel Mengíbar a esta hora de la mañana está conversando con el portavoz de la Secretaría de Seguridad, Yair Mesa. ¿Cuáles son los pormenores sobre este decomiso de droga líquida en Puerto Cortés? Manuel Mengíbar, buenos días. Buenos días, Eric Mejía, televidentes de Foro Canal 10. Me acompaña, como usted lo ha dicho, Yair Mesa, vocero de la Secretaría de Seguridad, que nos va a ampliar sobre este novedosa modalidad de los grupos narcotraficantes de ingresar al país droga líquida, cocaína, en 40 barriles procedentes de Venezuela. Buenos días. Sí, muy buenos días. La Policía Nacional trabajando en las operaciones a nivel nacional, esta vez pues se le está dando otro duro golpe a lo que es el crimen organizado, principalmente al narcotráfico, en donde se han incautado aproximadamente 1.300 kilos de cocaína. Esto producto del trabajo que han realizado sus unidades especiales a través de la Dirección Nacional de Servicios Fronterizos, que desde el 17 de noviembre, en un trabajo de inteligencia e investigación, se incautaron barriles donde supuestamente venía grasa
Sin embargo, todas las investigaciones que se han realizado a través de pruebas científicas, coordinado por el Ministerio Público a través de medicina forense, y todas las pruebas pues dieron como resultado positivo lo que es coca. Y lo novedoso de esto es que este producto venía a través de forma líquida, así que es la primera vez que en nuestro país se hace este tipo de incautaciones de droga líquida, en este caso cocaína. Un barco que venía procedente de Venezuela, el Danae, al ser interceptado, ¿verdad?, en aguas hondureñas y atracó en Puerto Cortés, se dio la información de la supuesta droga. La sorpresa que cuando se hizo la inspección contenía grasa industrial. Esta fue realizada pruebas de campo, por lo que salió negativa. Se utilizó los caninos que tiene la Policía Nacional, también resultó negativa, y fue así hasta que en la prueba científica hecha a través de medicina forense, en donde salió positiva en alto grado de pureza con cocaína. Trabajos coordinados que se realizan para el bienestar del pueblo hondureño, en donde otro duro golpe al crimen organizado. Recordemos que también el día de ayer se decomisaron 13 fardos de supuesta droga que dio positiva como cocaína, según los informes preliminares, donde se incautaron 429 kilos en el sector de Hualaco Olancho. Estos 40 barriles, ¿a quién venían dirigidos? ¿Han investigado ustedes? Bueno, en este momento las investigaciones están en marcha, ¿verdad? Se está investigando así la procedencia, ya que el barco sí venía de Venezuela, pero estamos tratando de identificar otras rutas que tenía, si paró en X país, la procedencia de los barriles, así de que es un trabajo que las unidades especiales están realizando, coordinada siempre con el Ministerio Público, para poder identificar, judicializar este caso y poner la orden de los tribunales a las personas responsables de este ilícito. Mezclados con grasa, esto es algo novedoso, cocaína líquida. Claro, el crimen organizado tiene un sinnúmero de situaciones novedosas en el cual las tendencias en las investigaciones debemos ir mejorando, utilizando ciertas técnicas científicas que permitan detectar este tipo de ilícitos. En este caso, la droga, hay un sinnúmero de formas en que la pueden camuflajear, y esta es una de las formas novedosas, y en nuestro país es la primera vez. El valor en el mercado de esta droga es más de 600 millones de lempiras, así de que es un duro golpe al crimen organizado, y el trabajo profesionalismo de las instituciones y los equipos que tiene la Policía Nacional están garantizando de realizar un trabajo enmarcados en realizar en forma profesional todas las investigaciones y con pruebas científicas. Gracias, don Yair Mesa, vocero de la Secretaría de Seguridad, pues dando a conocer a Eric Mejía y televidentes de Foro Canal 10 este decomiso. Llegó en noviembre 40 barriles con grasa provenientes de Venezuela, y después de una ardua investigación y pruebas científicas, pues arrojaron 1.300 kilos de cocaína valorados en 600 millones de lempiras. Esta es mi información, Eric Mejía, con usted. Buenos días. Gracias, Manuel Benjibar. Bueno, venía como grasa, pero al final ya se ha comprobado, según evaluaciones certificadas por medicina forense, de que es cocaína. Gracias, Manuel Benjibar, por este contacto en vivo y directo con el portavoz de la Secretaría de Seguridad del comisionado Yair Mesa. De esta forma nos vamos a la siguiente pausa comercial. Estamos conversando con los comisionados de la Política Limpia, Germán Espinal, Javier Franco y también Kelvin Aguirre. Ellos ya preparan este informe, producto del informe que deberán presentar los candidatos a cargo de elección popular que se presentaron a las elecciones del pasado 26 de noviembre. Siempre estamos cerca de ti cuando más lo necesitas. En Seguros Atlántida nos reinventamos y hacemos más por ti, innovando en la forma de brindarte seguridad y tranquilidad. Con nuestra nueva app gratuita de autoasistencia Atlántida, recibes el beneficio de la cobertura completa, rápida y eficiente de nuestro seguro automotriz, porque hemos evolucionado para ofrecerte soluciones inmediatas con la más avanzada tecnología y nuevos y eficientes servicios. Siempre cerca de ti cuando más lo necesitas, las 24 horas del día. Seguros Atlántida. Este segmento de Foro Canal 10 fue presentado por Seguros Atlántida. Hacemos más por usted.
Ya regresamos con Foro Canal 10. Siempre estamos cerca de ti cuando más lo necesitas. En Seguros Atlántida nos reinventamos y hacemos más por ti, innovando en la forma de brindarte seguridad y tranquilidad. Con nuestra nueva app gratuita de autoasistencia Atlántida, recibes el beneficio de la cobertura completa, rápida y eficiente de nuestro seguro automotriz, porque hemos evolucionado para ofrecerte soluciones inmediatas con la más avanzada tecnología y nuevos y eficientes servicios. Siempre cerca de ti cuando más lo necesitas, las 24 horas del día. Seguros Atlántida. Llegó la Navidad Catracha, lo que usted estaba esperando. Venga y disfrute de todas las actividades que tenemos para usted y su familia. Entretenimiento, show de luces, música en vivo, presentaciones especiales, así como cine comunitario, cenas solidarias, posadas, coros navideños y mucho, mucho más. Navidad Catracha, la Navidad que une a la familia y revive nuestras tradiciones. Estamos dando poder a los niños y niñas para cambiar el presente y crear el futuro que ellos y todos queremos. La magia sucede cuando compartimos el conocimiento. Fundación Terra, creando futuro con educación. Respetar el derecho del peatón es tarea de cada conductor. Usted está viendo Foro Canal 10. Le consulto, ¿cuándo cree usted que debe hacerse la declaratoria oficial de las elecciones generales? ¿Hasta el 23 de diciembre o antes de esa fecha? Dos opciones. La opción A, 23 de diciembre, la opción B, antes de esa fecha. Usted puede participar enviando un mensajito al 1015 o marcando el asterisco 1015. Le reitero la interrogante, ¿cuándo cree usted que debe hacerse la declaratoria oficial de las elecciones generales? ¿Hasta el 23 de diciembre o antes de esa fecha? Opción A, 23 de diciembre, la opción B, antes de esa fecha. Usted puede participar enviando un mensajito al 1015 o marcando el asterisco 1015. La tendencia a esta hora de la mañana es la siguiente aquí en su Foro Canal 10. Vamos a observar, 50% dice que opción A, otro 50% dice que la opción B. Javier Franco, ustedes hicieron un monitoreo de la campaña política. Básicamente, ¿qué fue lo que ustedes pudieron observar y tomando en cuenta también la inscripción de los sujetos obligados que tienen que presentar este informe? ¿Qué partido político hizo más o utilizó más recursos para su campaña política? ¿Qué partidos políticos gastaron menos? ¿Qué candidato a cargo de elección popular gastó más en esta campaña política? ¿Cuál es ese informe preliminar que tienen ustedes? Sí, bien, lo importante aquí y que la población debe entender que lo nuestro es un proceso y como proceso como tal la cantidad del gasto de campaña de cada candidata o de cada partido político tiene un inicio, un desarrollo y final. Por lo tanto, si hay una población expectante del trabajo del informe que la Unidad Política Limpia va a presentar, tiene que saber que no es un informe que se tiene que presentar de la noche a la mañana. Nosotros llevamos un ritmo en base a una planificación estratégica, pero con una metodología. Y si bien eso es importante y la ley y el reglamento ya consigna cuál es el gasto de campaña, dos de los 4 aspectos que son considerados como gastos de campaña dentro de la ley y el reglamento, hace usted la pregunta, que son lo que tiene que ver con publicidad y propaganda. Para responderlo entonces de manera acotada, nosotros sí hicimos como unidad de política limpia todo un trabajo de veeduría, inspección y fiscalización del gasto de campaña relacionado al tema de publicidad política en medios masivos de comunicación. Pero también lo hicimos un trabajo de inspección y veeduría y fiscalización
en el tema de propaganda electoral. Toda aquella publicidad que fue visibilizada por medio de diferentes tipos de formatos, ya sea banners, fiches. Entonces, obviamente, no lo hicimos en todo el país. La unidad tiene limitaciones económicas y dentro de ese presupuesto que nosotros tenemos, con eso logramos hacer el trabajo de investigación y fiscalización. Nosotros estamos preparando un informe, Eric, que nos va a permitir a nosotros, con metodología de la unidad y no con metodología que, digamos, otras entidades u otros veedores pudieran tener. Aquí no se trata de qué salió primero con un informe, se trata de cómo lo va a hacer la unidad, qué es lo que la unidad va a presentar. Y por eso nos estamos dando el tiempo. Obviamente sabemos que el tiempo es importante, pero lo tenemos planificado para hacerlo al término de un par de semanas, ¿verdad? Posiblemente en las primeras semanas de enero nosotros estaríamos presentando este informe relacionado a cuál fue ese gasto de publicidad y propaganda. De antemano, datos preliminares de nosotros que nos lo va a revelar, pero sí indican, hay una percepción. Las encuestas, por ejemplo, y quiero utilizar de forma analógica, las encuestas dicen cuál es la intención de voto para un candidato y ustedes vieron los resultados. Igual, hay una percepción de quién pudo haber gastado más publicidad, pero es percepción. Posiblemente el informe que nosotros tengamos, por la metodología aplicada, nos lleva a nosotros a saber que aquellos que creímos que habían gastado más, tal vez gastaron menos de aquellos que pudieron visiblemente gastar más. Para muestra un botón, la población capitalina pudo ver, y yo haría una pregunta, como una pregunta problema, y que de antemano se podría contestarla cualquiera. ¿Qué partido político fue el que más se posicionó, por ejemplo, a nivel de vallas y en Tegucigalpa? Y ustedes pueden ver que solo hubo dos. O sea, dos figuras presidenciales posiblemente hicieron más publicidad. Pero eso es la percepción. Nosotros tenemos una cuantificación y queremos que sepa la población que en comunidad estamos trabajando en eso. No podemos dar datos a priori. Nosotros tenemos que ser serios y responsables en este aspecto. No porque ya alguna empresa privada o algún otro veedor, que alabamos la labor en el tema de veeduría en este proceso, haya sacado un informe, no por eso nosotros tenemos que correr. Nosotros tenemos nuestro ritmo. Recuerden, y ya lo mencionaba el comisionado Aguirre y el comisionado Espinal, nosotros también estamos haciendo institucionalidad. No tomamos una entidad que ya existía, estamos creando una unidad y le estamos dando esa fortaleza meso-institucional que se requiere, pero también dentro del aspecto coyuntural y dentro de las necesidades y la conflictividad propia de la naturaleza de la política y del sistema electoral hondureño. Bueno, pero yo sé que, y le respeto su posición, porque usted tiene que ser bastante prudente, porque representa una institución como lo es la Comisión de Política Limpia del Tribunal Supremo Electoral, pero en materia de publicidad y de propaganda, que son cosas similares pero distintas, es evidente que el Partido Nacional fue el partido político que más incurrió en el gasto de recursos para su campaña política. Pero también nos pareció bastante interesante que los partidos emergentes, los partidos pequeños también, si bien es cierto, pautaron poco, pero utilizaron bastante propaganda, o sea, lo que se coloca como sticker, lo que se coloca como una pequeña valla en los postes del tendido eléctrico. Definitivamente, y bueno, es dato, porque algunos no hicieron publicidad en medios, pero tuvieron mayor visibilidad en vallas. Y eran candidatos de partidos, digamos, no quiero utilizar un término peyorativo, de partidos, digamos, menos fuertes, de los que ya estamos acostumbrados. Hay tres fuerzas políticas poderosas en el país, otros son, y lo demostraron también, sacaron representantes del Congreso y alcaldías, y los felicitamos por eso, pero hubo partidos pequeños que le llaman, entre comillas, que se visibilizaron también bastante bien. Abogado Germán Espinal, con esto siempre observamos en el tendido eléctrico, en los postes, propaganda del Partido Vamos, del Partido Libre, del Partido Liberal. Estos 5 diputados que hoy son requeridos por el Ministerio Público pertenecen a estos partidos políticos. En el caso de Elíasar Juárez, en el caso de Audelia Rodríguez, en el caso particular de Augusto Cruz Asensio, en el caso particular de Denis Sánchez, en el caso particular de Héctor Padilla. De esos 5 solamente Cruz Asensio no iba en busca de la reelección a nivel de diputado, él iba por el Parlamento Centroamericano. Ellos ya presentaron su respectivo informe ante la Comisión de Política Limpia, estos 4 diputados que se iban reeligiendo. No, todavía no lo han presentado. No lo han presentado y
y esperamos pues que aún con los señalamientos que tienen cumplan con la ley. ¿Y qué tan rigurosos van a ser ustedes particularmente con estos 4 diputados, tomando en cuenta este requerimiento fiscal del Ministerio Público? Porque, ve usted, están siendo acusados de malversar fondos públicos. Justamente como son visibles, nos obliga a nosotros a poder darle un tratamiento no diferenciado respecto de los demás candidatos, pero sí que satisfaga de alguna manera la opinión pública y sobre todo la ocasión de este tema a nivel mediático. Entonces, por lo tanto, los auditores y nosotros mismos tenemos que tomar antes del 22 una decisión para poder verificar y dar una satisfacción a nivel de medios de comunicación que nos permita decir en qué situación estamos, y así lo hicimos con otros candidatos que tuvieron momentos de crisis en Ecopam, por ejemplo. Inmediatamente le comunicamos al pueblo de que no estaban inscritos, que no habían cumplido con los requerimientos de la ley para que se tuviera una satisfacción y para las consecuentes derivaciones legales o administrativas que deba de tomarse con estos candidatos. ¿Y qué tan rigurosos van a ser ustedes con estos cinco actuales diputados? Porque, imagínense usted, fueron 8 millones de lempiras los que fueron malversados de fondos públicos. En el caso particular de estos 5 diputados, pueden aparecer más adelante más casos similares o con mayor connotación. Pero, imagínense usted, con 8 millones, ¿cuántas escuelas pudieron construirse? Bueno, por eso es que hay una responsabilidad de parte de nuestra, de poderle dar un tratamiento viendo el principio de equidad, pero también la presunción de inocencia, ¿verdad? Que eso lo reiteramos mucho. Nosotros tenemos responsabilidades ante la ley y en el cumplimiento y aplicación de nuestra disposición legal. Por lo tanto, entonces, sí quiero reiterar nuestro compromiso de darle un seguimiento especial, ya que es un motivo de opinión pública y de observación incluso de tipo internacional. Es la MASI la que está comprometida, pero lo importante aquí es que ya hay un proceso, son imputados, están ya la Corte Suprema de Justicia va a nombrar un juez para que administre este procedimiento jurídico, y por lo tanto yo creo que la sociedad hondureña tendrá su satisfacción, y esto contribuirá también a que la misma ley de financiamiento, de transparencia de la unidad sea tomada como debe ser tomado, con esta preocupación de estos candidatos que yo señalaba, que están desde la misma noche, las elecciones, estaban preguntando qué debían de hacer. Bueno, ¿y ustedes cómo van a actuar? Porque nos imaginamos que el Ministerio Público los va a requerir a ustedes como Comisión de Política Limpia por algún informe, porque mire, en el caso particular de Elías Juárez, él era el coordinador departamental de Valle del Partido Libre. Sí. Audea Rodríguez era la coordinadora del Partido Vamos en Atlántida. Sí, así es. En el caso particular de Héctor Padilla, era el coordinador del Partido Vamos en Choluteca. Y en el caso referente de Denis Sánchez, él fue alcalde, él ha sido diputado y estaba jugando un papel bastante importante en el Partido Libre. De Santa Bárbara. Sí. Mire, todo lo que la unidad tenga que hacer para contribuir al esclarecimiento de este caso, lo vamos a hacer. Como pedimos también a las instituciones que contribuyen a mejorar la aplicación de la ley, Ministerio Público, la SAR, la Comisión Nacional de Banca y Seguros, que nos ha ayudado mucho, necesitamos entonces contribuir y ser también recíprocamente apoyados por las otras instituciones. Abogado Espinal, usted ha sido militante del Partido Libre. De estos 5 diputados, 4 salieron electos por el Partido Libertad y Refundación. ¿No le llama poderosamente la atención de que en este grupo no hay diputados del Partido Nacional? Bueno, es una realidad, es un hecho concreto. Por lo tanto, ahí yo me abstengo de opinar, ¿verdad? Es decir, porque es una valoración que ha hecho el Ministerio Público con la MASI, es un procedimiento que ha sido denunciado desde antes de las elecciones, ha seguido su curso normal y esperamos entonces los resultados, ¿verdad? Y nosotros nos desmarcamos, y ese fue un elemento que nos pidieron tanto en el Congreso como los líderes políticos. Javier Franco, complementar solo lo que mencionaba mi colega comisionado Espinal con relación a su pregunta, y es de manera analógica quiero poner otro ejemplo aquí en la mesa, en el foro, y es de que en un proceso de investigación nosotros, obviamente comunidad, tenemos que cooperar
en la medida de que cualquier entidad pueda solicitar información relacionada a lo que podamos tener, pero es un proceso también recíproco. Ya la ley y el reglamento contempla que nosotros comunidad también podemos solicitar a instituciones como el Ministerio Público, el Tribunal Superior de Cuentas, información relacionada a candidatas y candidatos que pudieran tener alguna situación pendiente con la ley. Y eso nos lleva, Eric, a poner de manera analógica otro ejemplo que no necesariamente relacionado a de estas personalidades que tienen un proceso, sino de otras que aun cuando no tengan un proceso público, nosotros hicimos en su momento una solicitud a dos entidades importantes del Estado. Una fue al Tribunal Superior de Cuentas, por medio del cual nosotros solicitamos, previo a la elección, una lista de todas las candidatas y candidatos a diputados que iban en un proceso, alcaldes, perdón, que iban en un proceso de reelección y que tenían cuentas pendientes con la ley por el hecho de tener pliegos de responsabilidad abierta. Entonces necesitábamos investigar un poco más allá cuál era la situación, el estatus legal en que estos candidatos y candidatos pudieran estar. Entonces esto le indica a la población, y quería hacer a colación a esto y mencionarlo, para que se vea que la unidad de política limpia no es un tribunal de sentencia, no somos una corte, pero sí actuamos de manera reactiva, como en casos en particular, como lo que está ocurriendo con estos candidatos a diputados, siempre siguiendo el debido proceso y la presunción de inocencia, pero también actuamos de manera proactiva. Nosotros hemos hecho esta solicitud de estos candidatos al Tribunal Superior de Cuentas, como también hemos hecho lista de empresas que pudieron haber tenido cuentas pendientes con la ley para fin de que no tuvieran que ver con el financiamiento de candidatas y candidatos en este proceso electoral que recién pasó. Abogado Kelvin Aguirre, particularmente en el caso municipal, porque hoy se habla y se ha presentado un caso particular sobre 5 diputados en el caso de malversación de fondos públicos. Fueron 240 los alcaldes que se sometieron a un proceso de reelección municipal. De esos, muchos perdieron la reelección. Hay casos particulares, por ejemplo, el alcalde de Tela, Mario Fuentes, perdió la reelección. El alcalde de Jutiapa, Atlántida, perdió la reelección. En el caso de Francisco Morazán, el de Maraita, el de Tatumbla, el de Curarén, perdieron la reelección. Pero en el caso particular sobre el tema de la Comisión de Política Limpia, ¿no han encontrado ustedes desde ya indicios de que alcaldes en el ejercicio de sus funciones que aspiraron a la reelección municipal hayan hecho uso de fondos públicos para financiar sus propias campañas a nivel local? Bueno, Eric, previo a contestarle su pregunta, solo quería hacer algunas anotaciones complementarias con lo que decían los colegas comisionados. Primero, usted tiene una pregunta que creo que es importante informarle a la población con respecto a la desigualdad que pudo haber sobre la propaganda electoral que hubo en estas elecciones. Yo le mencionaba, y creo que es importante hacer énfasis, que la misión de observación electoral de la Unión Europea miraba como un gran avance la ley de política limpia y la instauración de la unidad. Asimismo, la misión de observación electoral de la Unión Europea indicaba que hubo esa desigualdad y hacían un comparativo y decían que, como usted también indicaba, el Partido Nacional era el que más había hecho propaganda y publicidad. Sin embargo, Eric, es importante informar a la población que esto siempre se va a seguir suscitando porque es el tipo de financiamiento de las campañas electorales. Porque en Honduras el financiamiento de campañas electorales es de tipo mixto, y así también lo señala el informe de la misión de observación electoral de la OEA. Entonces, siempre va a haber candidatos y candidatas y partidos políticos que van a recibir más aportaciones que otros, porque es un financiamiento privado. Entonces, ¿qué culpa va a tener un candidato que le den más aportaciones que otro? Entonces, siempre va a existir esa desigualdad si no se cambia y si no se hace una reforma electoral donde el financiamiento de las campañas sea el 100% público, como sucede en otros países, como en México. Pero obviamente en un país pobre como Honduras eso es bien difícil que suceda, porque imagina que el Estado financie las campañas de todos los candidatos y así buscar una igualdad. Entonces yo creo que con esta reforma de la ley de política limpia ha sido más bien la campaña electoral más equitativa que ha habido en la historia de Honduras, porque por primera vez habían límites de gastos de campaña, límites en las aportaciones, donde todos los candidatos tenían por igual estos límites y que no se podían exceder. Antes de que me conteste la interrogante sobre los alcaldes municipales, hay una pregunta básica y que me la preguntan los amigos televidentes.
¿Cómo financió su campaña el Partido Nacional? ¿Cómo financió su campaña el Partido Liberal? ¿Cómo financió su campaña el Partido Libre, para decirle y citarle ejemplos de las tres principales fuerzas políticas del país? Bueno, la ley es bien clara. Los partidos políticos, y eso también va vinculado con la ley electoral y de organizaciones políticas, los partidos políticos por ley reciben lo que es la deuda política, y ese es el financiamiento público. Entonces, eso lo reciben en base a los votos obtenidos en la última elección, los votos válidos, ¿verdad? Y también en base a los números de diputados que obtengan. Y también lo que es en el caso de los partidos denominados pequeños o partidos emergentes, lo tienen con el umbral de votación, que tiene que ser al menos el 2% de todo el nivel electivo de mayor votación que han obtenido estos partidos denominados pequeños. Entonces, a todos los partidos políticos se les dio una deuda política. De ahí ellos, que se viene a considerar como un financiamiento público, aunque la ley habla de otro financiamiento público por el cual nunca se ha dado, solo se ha dado hasta el momento la deuda política. Esperemos que al otro año sí se dé por parte del Estado lo que es el financiamiento público más la deuda política para 4 actividades políticas específicas que establece la Ley de Política Limpia, que es el fortalecimiento institucional, el fomento del liderazgo de la mujer, el fomento del liderazgo a la juventud y todo lo que es la capacitación política permanente. Si dan este financiamiento público, ya los partidos políticos se van a ir fortaleciendo en estas 4 actividades políticas específicas. Pero ahorita solo han tenido la deuda política, que unos partidos recibieron más, por obviamente en las últimas elecciones, las del 2013, recibieron mayores votos y también obtuvieron mayores diputados. Entonces, con esa deuda política financiaron también sus campañas, los que son partidos políticos. Y en el nivel de candidatos y candidatas de los 3 niveles electivos, ellos recibían el 100% casi, lo que es un financiamiento privado, es decir, que tenían aportantes, pero una persona natural y una persona jurídica, lo cual por primera vez en la historia democrática de Honduras tienen límites. La persona natural solo podía dar hasta 200 salarios mínimos y la persona jurídica solo podía dar hasta 1000 salarios mínimos. Entonces, así financiaron su campaña lo que son candidatos y candidatas con financiamiento privado, y que tenía que ir debidamente identificado quién era el aportante, que también es otra de las grandes novedades que da esta ley, y de dónde venían esos fondos. Y también los partidos políticos que recibían la deuda política, ellos le aportaban a sus candidatos y candidatas, pero eso obviamente se volvía ya un aporte mixto entre lo que recibieron de deuda política y lo que recibe el partido como tal, ya sea por las aportaciones que recibe de sus militantes, a veces le hacen deducciones de las alcaldías, ¿verdad?, de cada partido político, y obviamente tienen que estar autorizados por estas personas libre y espontáneamente, porque si no las han autorizado, entonces más bien pueden incurrir en un delito todos los funcionarios públicos donde les hacen estas deducciones sin haber tenido la autorización respectiva, que eso tiene que verse reflejado en el informe, que recordemos que el informe nuestro viene siendo la verdad contable, es lo que van a presentar cada candidato y candidata, que es lo que dimos prórroga a nosotros, que ahorita hay 40 candidatos y candidatos menos, más de 50 ya, hasta el último corte que hicimos ya a las 12 de la noche, ¿verdad?, que era ayer que se vencía. Y ahí vamos a revisar el informe que cumpla con todos los requisitos de ley, que estén en los formatos, y ahí nosotros vamos a dar un gran informe. Nosotros obviamente ya tenemos algunos parámetros, como este informe preliminar de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, donde ya se ve reflejado que algunos candidatos gastaron más que otros, pero como le digo, eso siempre va a seguir mientras no se cambie el financiamiento a los candidatos, a los partidos políticos, porque siempre va a ser un financiamiento más privado para todos los candidatos y candidatas, y siempre van a haber unos que van a recibir más aportaciones que otros. Y con respecto a la pregunta que usted hacía de las corporaciones municipales, que habían en reelección el 81% de candidatos, nosotros, como ya bien indicaba también el comisionado Franco, hemos hecho un proceso de fiscalización donde ya la ley nos indica que nos debe colaborar la institucionalidad existente, como le mencionaba también, el Ministerio Público, el Tribunal Superior de Cuentas. Entonces nosotros, la Comisión Nacional de Banco y Seguros, entre otros, ¿verdad? Y nosotros ya le pedimos al Tribunal Superior de Cuentas, y también nos respondió, cuál era la lista de todos esos candidatos, alcaldes en reelección, que son alcaldes actualmente, que tenían pliegos de responsabilidad, ya sea abiertos o firmes. Entonces, el Tribunal Superior de Cuentas nos mandó esa información, y nosotros obviamente vamos a darle una prioridad a todos esos candidatos que tengan pliegos de responsabilidad. De igual forma, nosotros le solicitamos a la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado que nos diera
una información de cuántas sentencias definitivas de privación de dominio y cuántos procesos de incautación de bienes habían que estuvieran vinculados con candidatos a cargos de elección popular que pudieron haber recibido algún financiamiento. Entonces también eso lo vinculo con lo que se ha tocado acá en este foro sobre los 5 diputados que han sido procesados por el Ministerio Público, ya que recordemos que estos hechos de los cuales se les está imputando, ¿verdad?, el delito de malversación de caudales públicos, fueron antes, incluso antes de que entrara la vigencia de la ley. Entonces eso a nosotros no nos compete, nosotros no podemos ir más allá de la ley no es retroactiva, ¿verdad? Y entonces, y no tiene nada que ver con el financiamiento de sus campañas. Entonces ahí a nosotros no nos compete. Sí, nosotros obviamente le tenemos que dar una prioridad a ver si en el financiamiento de sus campañas, pero cumpliendo con los informes que ellos han presentado. Nosotros no conocemos la materia penal, solo la materia electoral. Si nosotros miramos que hay alguna responsabilidad penal, lo que podemos hacer es impulsarla mediante una denuncia, algún proceso. Entonces eso se lo vincula. Entonces con el caso de los alcaldes va en el mismo sentido de que nosotros estamos en ese proceso. Mire, le voy a dar un dato importante. Nosotros solicitamos 154 solicitudes, hicimos, ¿verdad?, a imprentas sobre los gastos que hicieron todos los candidatos y candidatas en propaganda electoral, y nos han estado contestando. Hay otras imprentas que nos han contestado un poco malcriados, porque nos relacionan a veces con el Tribunal Supremo Electoral y más bien nos echan la culpa a nosotros de que el proceso se haya atrasado. Pero bueno, es parte de esto, pero al final también se va creando una cultura del respeto a la ley y de la institucionalidad, de que miren que hay una institución nueva que ahora está fiscalizando y los vamos a seguir pidiendo y tienen que cumplir en informarnos si hay candidatos y candidatos que han gastado en gastos de propaganda electoral en las imprentas. Entonces todo esto es un proceso. Con respecto a los candidatos a alcalde de reelección, tenemos los pliegos de responsabilidad que nos informó el Tribunal Superior de Cuentas, tenemos las cuestiones de las imprentas y ahí vamos a ver si han afectado el patrimonio, ¿verdad?, del Estado usando recursos de las alcaldías, lo cual prohíbe la ley de política limpia, y también obviamente todo el estamento jurídico, porque incluso pueden incurrir hasta en un delito, y ahí nosotros lo vamos a verificar con todo este proceso que estamos realizando y al final vamos a aplicar las sanciones que corresponden, pero sí de explicarle a la población que todas estas acciones de fiscalización que nosotros estamos realizando llevan un inicio, desarrollo, un fin, como decía también el comisionado Franco, que es un proceso por etapas y que le explicaba yo que nos está dando información el Tribunal Superior de Cuentas, el Ministerio Público. Nosotros también estamos pidiendo información a las imprentas, también vamos a pedir información a los canales de televisión de cuánto pautaron y todo, y nosotros vamos a hacer el cruce, vamos a cotejar y ahí vamos nosotros a determinar la verdad contable. Pero esto no es un proceso de la noche a la mañana, Eric. Y yo les hacía la interrogante de los alcaldes municipales, porque ve usted qué difícil resulta competir contra un alcalde que se está reeligiendo. Qué difícil resulta competir contra un diputado que se está reeligiendo. Hay la urgencia de las reformas electorales. Y nos imaginamos también que es sumamente difícil competir contra un presidente que se está reeligiendo. En sus 3 niveles, porque en los países donde hay reelección, en sus 3 niveles, las campañas se vuelven inequitativas. En los 3 niveles electivos, presidencial, diputadil y también de alcaldes municipales. Por eso le decía el interrogante, porque el domingo que yo anduve en mi pueblo, ve usted, los alcaldes, una maquinaria. Hay excepciones, hay alcaldes que respetan la ley, que no usan fondos públicos para sus campañas. Hay excepciones, no son en su totalidad, pero hay otros que infringen la ley al 100% y le tiran toda la maquinaria de la alcaldía municipal al alcalde opositor. Pero también son vencibles, son derrotables. Muchos alcaldes perdieron la reelección, muchos en el país. Entonces, mucho ojo. Vamos a hacer la siguiente pausa comercial. Cuando regresemos vamos a hablar de la muerte política. ¿La van a aplicar o no la van a aplicar? Tomando en cuenta lo establecido en la ley. Aquí nos ha traído el abogado Kelvin Aguirre, ve usted. Esta es la ley de la política limpia que se aprobó en el Congreso Nacional y aquí está establecida la figura de la muerte política, como se le puede llamar popularmente. Una pausa, ya regresamos. Kelvin. Ya regresamos con Foro Canal 10. Vivir Blue de American Express es ser original, como su diseño, como tú. Es flexibilidad. Tú decides en dónde ahorrar. Compras están protegidas. Puedes usarla alrededor del mundo. Es vivir como a ti te gusta. Hasta 10% de Blue Cash en tus 3 rubros favoritos y exclusivas promociones Gana Blue, en las que puedes ganar boletos a los mejores espectáculos y premios increíbles. Eso es Blue de American Express y va a Credomatic. Solicítala hoy mismo en credomatic.com y vive Blue.
Lo bueno de una supercarretera es que los beneficios que genera están a la vida. Nuevos negocios, más viajeros, hoteles llenos, nuevos destinos de turismo y de comercio. Seguridad en el camino. Una carretera de primer mundo como la CA5 nos conduce hacia el futuro, nos lleva hacia el país que merecemos, hacia la sociedad que queremos. La CA5 es de todos y por eso todos contribuimos a construirla, a mantenerla, a cuidarla. Vamos al encuentro de un destino mejor para todos los hondureños por la mejor carretera de Centroamérica. La CA5, un orgullo para todos. Nuestro compromiso es que cada lempira que pagas te sea devuelto en proyectos de beneficio colectivo. Por esta razón, la Alcaldía Municipal te ofrece facilidades para que tengas al día tus cuentas. Preséntate a la unidad de finanzas y realiza convenios de pago, pero también puedes realizar tus pagos al contado o con extra financiamiento en las diferentes agencias bancarias autorizadas. Mantén al día tus impuestos, aprovecha la amnistía municipal. Alcaldía Municipal del Distrito Central. Tú siempre quieres ir más lejos. Para ti, creamos uno con Dynamax. El paquete de aditivos de incomparable calidad que te da total limpieza, extra protección y mayor potencia en todos nuestros combustibles. Super con Dynamax, regular con Dynamax, diésel bajo en azufre con Dynamax. Siente la diferencia desde el primer tanque lleno. Uno con Dynamax. Usted está viendo Foro Canal 10. Le consulto, ¿cuándo cree usted que debe hacerse la declaratoria oficial de las elecciones generales? ¿Hasta el 23 de diciembre o antes de esa fecha? Dos opciones, la opción A, 23 de diciembre, la opción B, antes de esa fecha. Usted puede participar enviando un mensajito al 1015 o marcando el asterisco 1015. La tendencia a esta hora de la mañana es la siguiente sobre esta interrogante que le planteamos hoy en Canal 10. Un 44.44% dice que el 23 de diciembre, o sea, un día antes del 24, donde hay paz y tranquilidad en los hogares porque celebramos la Navidad ya el 25 de diciembre. El 55.56% dice que antes de esa fecha. Abogado Germán Espinal, casos particulares, por ejemplo, ¿qué solicitaban los candidatos a cargo de elección popular sobre financiamiento? Por ejemplo, salía un caso ahí que hasta vacas estaban aportando en especie para financiar las campañas políticas. ¿Y esto es normal en los pueblos, abogado Germán Espinal? Bueno, no, fue muy variada, muy creativo. Y el principio es el siguiente: nosotros entendemos plenamente de que en la actualidad campaña política no se puede hacer sin plata. Es decir, que se requiere recursos, pero que esa plata con la cual se hace política sea limpia, de origen cierto y de origen legal. Y fue muy variada, muy creativa. Por ejemplo, tuvimos solicitudes de autorización para rifar, por ejemplo, una vaca. Hubo un municipio, no vamos a lugar, un candidato donde presentó esta solicitud. Nos dijeron que qué hacían, si la recibían como donación, si la hacían como la utilización del producto para poderse financiar. Mire, nosotros no tenemos que ver ya cómo ustedes decidan la aplicación de la ganancia en la campaña política, pero fue interesante que llegaron a ese nivel de cuidarse con el uso de esos recursos. Y luego las colectas, las cenas, las rifas, ¿verdad? Las cabalgatas, que se introdujo mucho esto, la gente que iba a hacer su aporte voluntario. Creo que fue muy creativo, y la gente que tiene menos recursos fue la que más recurrió a hacer este tipo de actividades. Javier Franco, casos particulares, por ejemplo, podemos citar ejemplos de en qué ciudades preliminarmente uno dijera, aquí invirtió más en materia de propaganda un partido político. ¿Se puede dar? Lo vamos a tener en el informe. Nosotros, incluso de manera in situ, los comisionados de la Unidad de Política Limpia hicimos un recorrido previo a las elecciones del 26 de noviembre en todo el país, casi todo el país, por decirlo. Solo faltó, gracias a Dios, y la Bahía haber ido nosotros, pero constatamos la publicidad, mejor dicho, la propaganda electoral, y en otros casos nos trajimos información de la publicidad en medios. El comisionado Aguirre hacía una referencia que se está solicitando a las imprentas también para constatarlo, porque como hablaba yo en el segmento anterior, es un proceso.
O sea, nosotros pudimos constatar, por ejemplo, en ciudades de todo lo que fue el litoral atlántico, cómo ciertos partidos políticos tuvieron una prevalencia de visibilidad con un comportamiento de visibilidad diferente a ciudades como San Pedro Sula y Tegucigalpa, ¿verdad? Entonces, quiénes salieron, quiénes no, cuánto influyó esta visibilidad de propaganda electoral en que han sido electos o no, eso ya es un tema que no compete a la unidad, sino que ver el gasto de campaña. Abogado Kelvin Aguirre, pasemos ahora con el tema de la muerte política. Se tiene hasta el 21 para que los candidatos a cargos de elección popular que participaron, hayan ganado o no, pero que son sujetos obligados, presenten sus respectivos informes. Para aquellos que resultaron electos, ¿se va a aplicar esta figura? Bueno, la ley establece lo que usted denomina muerte política, la figura de la inelegibilidad sobrevenida, que dice que cuando se compruebe que algún candidato y candidata ha utilizado fondos de origen ilícito o que hayan indicios racionales de que utilizó fondos de origen ilícito o incierto, se puede inhabilitar hasta antes que tome posesión del cargo. Entonces, si nosotros, por medio de las denuncias que hemos recibido, por medio de los informes que están presentando, vemos de que hay indicios racionales de que han utilizado fondos de origen ilícito o incierto, nosotros tendríamos que hacer un análisis exhaustivo de ver si se podría aplicar la figura por medio de, sea del Ministerio Público o la Corte Suprema de Justicia, porque habla de que se debe comprobar ante el órgano jurisdiccional competente. Entonces, obviamente nosotros no podemos ejercer ninguna acción porque nosotros solo nos compete lo que es la materia electoral, y entonces tendríamos que remitir este caso al Ministerio Público para que ellos presentaran el requerimiento fiscal, y una vez que se compruebe de que tienen esos indicios, ya sea dictándoles el auto de formal procesamiento, nosotros ya podemos inhabilitarlo. Importante mencionar, Eric, que si ustedes se recuerdan, hubo un caso de un candidato del Partido Nacional de Comayagua que le dictaron auto de formal procesamiento por el delito de trata de personas, y el Tribunal Supremo Electoral lo inhabilitó. No sé si se recuerda. Entonces, también nosotros, independientemente de que después de que han tomado posesión del cargo, nosotros detectamos que hay indicios racionales de que utilizaron fondos de origen ilícito o incierto, nosotros podemos remitir ese expediente, incluso como ya pasó con este caso que le estoy mencionando. Y si el Ministerio Público le presenta un requerimiento fiscal y le decretan auto de formal procesamiento, ahí mismo puede pedir el Ministerio Público una medida cautelar de la inhabilitación del cargo. Entonces, vemos que toda esta institucionalidad, todo este ordenamiento jurídico nos va dando todos estos cauces legales para que nosotros, si detectamos alguna irregularidad, podamos proceder conforme a la ley y de manera coordinada con la institucionalidad que ya existe y que la ley manda, deben colaborar con nosotros. Abogado Germán Espinal, en materia política, como en cualquier otra acción, hay tiempos. Tienen hasta el 21 los candidatos a cargos de elección popular para presentar sus informes. Los alcaldes toman posesión el 25, al igual que los diputados electos. El nuevo Congreso Nacional, el presidente toma posesión con sus designados el 27 de enero. Los términos de tiempo para aplicar este tema de la muerte política, los tiempos establecidos en la ley. Bueno, tenemos ahorita una prórroga, que es lo que nos permite la ley, nos permite la ley de lo contencioso administrativo, que es lo que nos puede dar la discrecionalidad de ampliar o recortar esta aplicación. Luego estamos viviendo una situación muy particular que puede ser analizada y pueden haber solicitudes de los partidos, de los candidatos para una nueva prórroga, lo digo como un escenario posible, ¿verdad? Pero la mayoría de las obligaciones y cumplimientos deben de estar resueltos antes del 27 de enero. Bueno, decir, antes del 25 de enero, porque en enero toman posesión los alcaldes y los nuevos diputados. El 27 que es lo que todo el mundo identifica como fecha emblemática, pero el 25 debe de tener resuelto los candidatos esto, porque de ahí viene entonces lo que explicaba el comisionado Aguirre, que es ya la deducción de responsabilidades legales
y lo que vamos a hacer nosotros con relación ya a la posibilidad de la inhabilitación sobrevenida de los candidatos. Cuando ustedes fueron nombrados por el Congreso se generó una especie de estigma de que el abogado Espinal respondía al Partido Libre, de que Franco respondía al Partido Liberal y que Aguirre respondía al Partido Nacional. Franco, ¿no les va a temblar la mano a ustedes para aplicar esta figura si un candidato electo, o sea, no cumple con lo establecido en la ley y tiene que aplicarse esta figura de la muerte política? Nosotros realizamos en lo que se conoce como derecho positivo y previo al proceso de elección toda una estrategia de incidencia, socialización y capacitación de la ley. La intención de los comisionados era, en reglas claras, amistades largas. Nadie puede alegar ignorancia de la ley y quisimos de manera proactiva y positiva llevar hasta casi el último rincón de los partidos políticos y de las candidatas y candidatos el alcance y el objetivo de la ley. Por eso fue que decidimos hacer todo este proceso. Hicimos más de 50 certificaciones en política limpia, se certificaron el 100% de los candidatos a cargo de elección popular en la fórmula presidencial, casi el 80% de los alcaldes en la fórmula de diputados y casi un 60% en la fórmula de candidatos a diputados. Viajamos por todo el país, no fue una actividad que muy raras veces la delegamos a personal técnico de nosotros, generalmente quisimos hacerla nosotros. Entonces le menciono todo esto como un antecedente. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque en las mismas capacitaciones nosotros hicimos referencia a lo que la ley era capaz de hacer. Nosotros tenemos una ley, pero también tenemos un reglamento que es altamente sancionatorio. Y ese reglamento que es altamente sancionatorio pasa por desde sanciones que son multas desde los 50 salarios mínimos hasta los 200 salarios mínimos, pero también esta ley que hablaba, este artículo que hablaba el comisionado Aguirre, y que también hizo eco del mismo el comisionado Espinal, que es la inelegibilidad sobrevenida. Nosotros tendremos, Eric, todo el tiempo, desde ahora, que ya tenemos nuestros auditores y estamos trabajando, hasta antes del 27 de enero para poder ver si en estos informes de contabilidad hubo objetividad, pero eso no indica que ahí termina nuestro trabajo. La unidad tiene todo un trabajo también de planificación para 2018 y 2019, por medio del cual nosotros vamos a continuar con los procesos de auditoría. Puede, aun cuando un candidato a lo que se llama la muerte política y en la ley se consigna como inelegibilidad sobrevenida, poder ser inhabilitado hasta antes que tome posesión, pero una vez que esta persona pudiera ya ejercer su cargo, que llegó a la fecha del 27 y esté en funciones, pero nosotros en una investigación que estemos llevando en el proceso de fiscalización comprobemos que tal vez falseó información, que la documentación que presentó en su balance financiero no era la objetividad contable, bueno, el comisionado Espinal le puede explicar cuál es el proceso que debe seguirse. O sea, nosotros podemos recurrir, subir esto a nuestro tribunal de alzada, que es el Tribunal Supremo Electoral, y por ende solicitar al Ministerio Público. Con eso le estoy contestando de que nosotros estamos, primero que todo, viendo a Dios todos los días, pidiéndole que nos dé fortaleza para seguir acá, y que lo estamos haciendo con todos nuestros principios y valores, pero aplicando la ley. Aquí no hay distingos de colores políticos. O sea, todos los candidatos y candidatas que en el Congreso Nacional que fueron diputados aprobaron esta ley, y ellos estaban conscientes de que esta ley era para transparentar más los procesos electorales y para contribuir a que la democracia en Honduras se fortaleciera y que los ciudadanos hondureños tuvieran mayor participación. Abogado Espinal, antes de irnos a la siguiente pausa comercial, le consulto, de estos dos candidatos a la presidencia que todavía están a la espera de la resolución final del tribunal, ¿ya presentaron ellos sus informes financieros? Hablamos de Juan Orlando Hernández y de Salvador Narrala. No, todavía no, pero dichosamente nosotros tenemos mucha relación con los responsables financieros de cada uno de ellos. Y permanentemente estamos en comunicación y podemos dar garantía de que son instituciones sólidas que van a cumplir con su responsabilidad. No tenemos la menor duda, uno, porque a estos partidos, primero, estos responsables financieros que son equipos nos han pedido el apoyo, y hemos tenido personal trabajando con ellos para orientarlos, no solo antes, sino durante y después de las elecciones. Yo creo que no se pueden dar el lujo de no cumplir con esta obligación. Y quiero hacer un comentario. No, pero entonces, abogado... Ahora no, ahorita, a este momento no. Ni Juan Orlando Hernández ni Salvador Narrala han presentado sus informes. En este momento no. Creo que la situación que tienen, la cabeza la tienen en otro lado. ¿Y de los otros 8? El resto estamos esperando.
la información que nos ordenen los auditores. Solicitaron prórrogas. Solicitaron prórroga, porque hay prórrogas y nosotros estamos pensando que la situación es muy particular y que atenderemos cualquier iniciativa de los partidos políticos y de otros candidatos que permitan una solicitud. Yo quería hacer un comentario respecto a lo que hemos aprendido también nosotros con los organismos electorales de otros países de las unidades. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, la unidad fue creada con mucha iniciativa, mucha expectativa, pero la situación con ellos cambió a los 2-3 años de un proceso electoral que ya se condenaron 4 diputados, uno a 4 años, a 3 años y a 10 años. Inmediatamente la reacción política fue una reacción muy fuerte contra la unidad y contra la institucionalidad, aún en democracias tan fuertes como Costa Rica. Y de esta forma hemos nuestra última pausa comercial. Cuando regresemos ya el mensaje final del abogado Germán Espinal, de Javier Franco y también del abogado Kelvin Aguirre, miembros de la Comisión de Política Limpia del Tribunal Supremo Electoral. Una pausa, ya regresamos. Ya regresamos con Fox Canal 10. El sorbo ese jugo te pone a mover la cabeza y los pies. El puro sabor a naranja azula te pone a bailar así. Y todo mi pueblo se mueve, el jugo más jugo se bebe. Los chicos y grandes lo quieren, ya todo el mundo lo sabe que Sula se toma así. El sabor de las frutas lo conserva con naturalidad. ¿Quién quiere Sula? La. Jugo Sula, el jugo más jugo. Sula, pura confianza. Hemos abierto una brecha importantísima para saber la verdad de todo lo que está pasando. Después de 29 años, Abriendo Brecha no solo sigue siendo el telenoticiero más valorado por los hondureños. Ahora también somos el primer noticiero con la plataforma digital más completa y con el contenido más atractivo para llegar a las nuevas audiencias en su dispositivo favorito. Búsquenos, síganos, compartan nuestros contenidos en nuestra plataforma digital abriendobrecha.tv. Abriendo Brecha, a la vanguardia informativa como siempre. Usted está viendo Foro Canal 10. Sí. Ya estamos en la parte final y yo le consulto cuándo cree usted que debe hacerse la declaratoria oficial de las elecciones generales, hasta el 23 de diciembre o antes de esa fecha. Dos opciones, la opción A 23 de diciembre, la opción B antes de esa fecha. Usted puede participar enviando un mensajito al 1015 o marcando el asterisco 1015. Le reitero la interrogante, ¿cuándo cree usted que debe hacerse la declaratoria oficial de las elecciones generales? Hasta el 23 de diciembre o antes de esa fecha. La A 23 de diciembre, la B antes de esa fecha. Ve usted cómo está la tendencia. Por la A 23 de diciembre el 26.67% y por la B antes de esa fecha el 73.33%. Llegamos a la recta final. Abogado Germán Espinal, un minuto para su despedida. No, mire, agradecer sobre todo el recordatorio que nos ha hecho de Daniel Soato, que es un miembro de IDEA, que ha tenido su sede en Suecia y que trabaja mucho en la región de Centroamérica, en Costa Rica. Creo que es un apoyo teórico y conceptual muy fuerte. Vamos a trabajar, nosotros vamos a crear una red ya con el apoyo de los organismos electorales de unidades de lucha contra la corrupción y la transparencia en materia electoral. Y ahí creo que vamos a tener el apoyo de estas fuentes institucionales que le debemos. Y también queremos apoyar la labor que ha hecho el Ministerio Público a través de la persecución del delito electoral, a través de la fiscal Miriam Guzmán. Guzmán. Ella nos ha apoyado mucho y tiene varios casos donde ha estado trabajando fuertemente. Y creo que es la primera vez que el Ministerio Público activa con fuerza y proactividad esta unidad y que es complementario el esfuerzo que hemos hecho. Bueno, esperamos que esos casos que tiene ahorita la Fiscalía de Delitos Electorales se judicialicen, porque yo le voy a decir algo, yo en lo particular tengo mis reservas sobre esa Fiscalía de Asuntos Electorales. Claro, hay que trabajar bastante en la tipificación de los delitos electorales, porque lo que está en la ley simple y sencillamente se deben al deber ser. Usted tiene que portarse bien, usted no se tiene que portar mal,
pero si se porta mal, no hay sanciones. Las sanciones son mínimas establecidas en la ley electoral. Javier Franco, su despedida. Nuevamente agradecerte, Eric, a ti y a TEN 10 por esta invitación al auditorio, al gran auditorio, y ratificar que la Unidad de Política Limpia ha tenido un acompañamiento este año que le ha permitido un fortalecimiento por entidades como la OEA-MASI, la misma CJ, el Ministerio Público, el Tribunal Superior de Cuentas, el mismo Tribunal Supremo Electoral. Hemos logrado mucho apoyo y vamos a atender en lo que en la urgencia requiere, que es la entrega de informes, y por eso hemos dado esta prórroga a los candidatos y candidatas, pero también ya estamos trabajando en la planificación estratégica para el siguiente año 2018, en la que nos va a permitir pues lograr ese fortalecimiento institucional. Recordemos, y con esto termino de manera comparativa, que en México la ley de política limpia y su implementación lleva 16 años, en Guatemala lleva de 3 a 4 años, en Costa Rica de 1 año y medio, y en Honduras lleva 170 días, y creemos que nos vamos a poner los retos a efectos de poder contribuir en este proceso democrático. Y también, Eric, bien importante, nosotros mismos cuando diseñamos el reglamento sacamos una lista de ideas que nosotros como comunidad vamos a también contribuir a los partidos políticos y a la sociedad civil en lo que serán las grandes reformas electorales que vienen para el próximo año 2018, que las va a llevar y las va a tener en sus decisiones el próximo Congreso Nacional. Abogado Kelvin Aguirre, presidente de la Comisión de Política Limpia. Nuevamente agradecerle, Eric, por la invitación a su programa. Para mí siempre es muy grato estar aquí, ya la tercera vez y que nos tiene acá. Siempre estamos en la anuencia de venir. Pero no es la última, ¿verdad? No, siempre en la anuencia, por eso le digo, de compartir con ustedes, de poder informarle, orientarle a la población en el gran auditorio que tiene este foro, de compartir siempre con mis colegas comisionados, muy grato también. Y sí, de igual forma, hacer esa mención especial a la sociedad civil que nos ha acompañado, nos ha apoyado, como es ASJ, como es la Pastoral Social Cáritas, asimismo la OEA-MASI, que también ha sido un apoyo fundamental, de igual forma el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, el Tribunal Superior de Cuentas, el Tribunal Supremo Electoral, que nos ha acogido ahí en sus instalaciones, de igual forma la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, el Sistema de Administración de Rentas también, que nos ha dado un apoyo. Al final nosotros siempre buscamos, y es nuestro anhelo, ir creando más institucionalidad que trabaje de manera coordinada y así poderle dar una mejor respuesta a la sociedad hondureña. Nosotros esperamos cumplirle al pueblo hondureño, creando una cultura de rendición de cuentas, de transparencia, que nunca antes pues en la historia democrática de Honduras se había dado, y seguimos dando nuestro máximo esfuerzo para que se pueda cumplir, y por eso le recordamos a todos los candidatos y candidatas que deben presentar sus informes, o sea, a los partidos políticos, con copia de la unidad, porque si no pueden exponer a sanciones, que no nos mencionamos, que es importante, que es de 50 a 100 salarios mínimos, que viene siendo un aproximado de $500,000 de lempiras a 1,000,000. Si omiten presentar este informe, se le da 5 días para que lo vuelva a presentar, pero se expone a una sanción mayor, que es el doble, que puede ser 1,000,000 de lempiras. Yo creo que eso es lo que espera la sociedad hondureña, que toda la clase política pues rinda cuentas de manera transparente y así podamos fortalecer la democracia en Honduras. De mi parte, gracias abogado Espinal, Javier Franco y también abogado Aguirre por habernos acompañado, y a usted, amigo televidente, gracias por su fiel sintonía. Nos vamos, pero regresamos pronto con la última actualidad informativa de Noticias Canal 10. El sorbo, este jugo te pone a mover la cabeza y los pies. El puro sabor a naranja azula te pone a bailar así. Y todo mi pueblo se mueve, el jugo más jugo se bebe. Los chicos y grandes lo quieren, ya todo el mundo lo sabe que Sula se toma así. El sabor de las frutas lo conserva con naturalidad. ¿Quién quiere Sula, la? Jugo Sula, el jugo más jugo. Sula, pura confianza. Alejandra siempre ha sido excelente alumna, por eso la seleccionamos para ser tutora de algunos niños y niñas de primer grado. Después de estudiar, prepara por las noches sus clases para ir a dar su tutoría. Yo le he notado un cambio positivo, es más paciente y se preocupa por ayudar a los demás. Desde que Alejandra es tutora, tiene más confianza en sí misma. Soy feliz ayudándolos.
La magia sucede cuando compartimos el conocimiento. Fundación Terra, creando futuro con educación. Tú siempre quieres ir más lejos. Para ti, creamos uno con Dynamax. El paquete de aditivos de incomparable calidad que te da total limpieza, extra protección y mayor potencia en todos nuestros combustibles. Super con Dynamax, regular con Dynamax, diésel bajo en azufre con Dynamax. Siente la diferencia desde el primer tanque lleno. Uno con Dynamax.